Ya. Como ya es rutina, chicos, vamos a empezar con las reglas de la clase. Para un mejor desarrollo de la clase debemos tener en consideración lo siguiente. 1. Debemos conectarnos por lo menos 5 minutos antes. La idea es aprovechar el tiempo de la manera más eficiente. 2. ¿Ali? Ahí va. Mantener los micrófonos apagados al momento de ingresar para poder no acoplarnos entre nosotros. 3. El uso del chat es para consultas y participaciones activas de la clase. Lo pueden utilizar cuantas veces quieran. No utilizar un vocabulario vulgar o soez como forma de expresión oral o escrita dentro del contexto de clases virtuales. Seguir estas instrucciones nos permitirán un mejor desarrollo de nuestras actividades. 5. Evita distraerte con cosas externas a la clase. No solo te distraes, sino también pierdes el hilo conductor de la clase en la que estás. Debes estar en un lugar cómodo, en una mesa y con los materiales necesarios que sean para trabajar. Y por último, el uso de la imagen. No utilizar las imágenes de manera inadecuada, ni de sus profesores, ni de sus compañeros. Recuerden que esta es una situación formal. Entonces, como siempre, si tienen alguna duda, pregunten. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces con las clases del día de hoy. No sé si me escuchan bien. Ya, compartir. Sí, claro. Perfecto. Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestras clases de Abancay Histórico, después de haber tenido un descansado receso de fiestas patrias. El día de hoy vamos a establecer una actividad que va a servir de hilo conductor entre lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a comenzar a ver en nuestra, por decirlo de alguna manera, cuarta unidad del año, tanto en historia o educación ciudadana, lengua y literatura y también filosofía para el cuarto medio B, y es establecer un vínculo entre las manifestaciones culturales y los movimientos sociales durante la segunda mitad del siglo XX y también durante el inicio del siglo XXI, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase va a ser identificar y analizar la relación que existe entre las manifestaciones culturales y los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. Pero antes de comenzar a analizar e identificar este tipo de situaciones, les vamos a dar las siguientes instrucciones. Les vamos a dar 3 minutos para que ustedes puedan escribir en el chat lo que yo les voy a proyectar. Solo 3 minutos. ¿Por qué es importante que realicemos esta actividad? Porque esta actividad nosotros vamos a registrar todos aquellos que participan y luego vamos a considerarlo dentro de puntajes o cosas que tengan que ver con participación en clase. Así que todos los presentes tienen que responder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pueden escribir 3 palabras, 2 ideas o una frase que tenga relación con el siguiente tema. Relación entre las manifestaciones culturales y los movimientos sociales a través de la historia. A partir de ahora, en este mismo instante, cuentan exactamente con 3 minutos ya. ¿Cuál es la relación entre los movimientos culturales y... ¿No entendió? La idea, estimada Naomi, es que usted elija con una frase, con 2 palabras, no, 3 palabras o 2 ideas, me diga cuál es la relación que usted entiende entre la cultura, ya sea la música, la pintura, etcétera, y los movimientos sociales. Bien. Huelgas, dice Joan, generar grandes cambios. Muy bien. Marchas. Ya. Vamos, vamos, sigan. A la nao le quedan solo 2 palabras. Una palabra. Reunirse. Ya. Sí. Bueno. Esa guajajaja no cuenta. Movimiento social, bien. Dictadura, injusticia, robo político. ¿Ya? Nicolás.
¿Alguna idea que se les venga a la cabeza cuando hablamos de relaciones entre manifestaciones culturales y los movimientos sociales? Queda un minuto. Nos falta el Brandon, el Patricio, el Diego, el Daniel Vélez, la Pía. ¿Qué más nos falta? Vera, que acaba de entrar. Exacto. El Mati Muñoz, el Mati Valencia. Vamos. Lucha, buscar ser entendidos, ser escuchados. Ya, bien, Carlita. Cambiar el pensamiento de las personas. Bien, Patito. Vamos, Mati, dale. Mi amor, Repetimos la pregunta. ¿Nada o no? Básicamente la pregunta es, ¿qué relación existe entre las manifestaciones culturales y los movimientos sociales a través de la historia? Para eso deben escribir 3 palabras, 2 ideas o una frase donde ustedes deberían explicarnos cómo consideran ustedes esta relación o cómo la ven, cómo la entienden. No se me ocurre nada. ¿Qué pasa en las manifestaciones culturales? Dar a entender una idea, dice Diego. Bien. Tiempo. Hay libertad de expresión. Bien, Pía. Bien, Pía, ¿viste? Bien, ¿viste que se podía, corazón mío? Bien. A ver, estimados, efectivamente ustedes tienen bastante razón con lo que dicen. De hecho, la cultura o Bien, las Daniel. manifestaciones culturales tienen directa relación con los movimientos sociales a lo largo de toda la historia. ¿Por qué? Porque las manifestaciones culturales, ya sea el arte, la música, la pintura, van a ser la representación del pensamiento del hombre dentro de un contexto histórico, ¿sí? Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a centrar en mi caso, a partir de la visión de la literatura. Y nosotros vamos a decir que la literatura es el reflejo del contexto histórico y de los preceptos sociales. Es decir, la literatura, que es algo que yo siempre les he dicho, la literatura va a ser hija de la época en la cual surge. Cada movimiento literario va a estar vinculado con una forma de comprender o entender la realidad. ¿Ya? Ahora bien, nosotros al día de hoy nos vamos a centrar en la literatura en la segunda mitad del siglo XX. Para ello, vamos a tratar de recordar 2 conceptos bastante importantes. Por un lado, vamos a hablar del concepto de contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Se va a referir a las circunstancias que van a rodear los sucesos históricos. Esta palabra es muy importante. Y los pensamientos de la gente al momento de presentarse ciertos hechos en determinada sociedad, de tal manera que influyen para darse así en ciertas personas y en dichos lugares en particular. En sentido más simple, cuando nosotros nos referimos a contexto histórico, nos vamos a referir a la época en la cual sucede un acontecimiento y de qué manera este acontecimiento en particular se ve reflejado, por ejemplo, en este caso, en los movimientos literarios o artísticos en general. Ahora bien, el movimiento literario se va a entender como una denominación que reciben ciertos grupos artísticos de la faceta literaria que van a compartir ciertas características comunes, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué es importante que tengamos claro el concepto de movimiento literario? Porque a lo largo de la historia han existido una serie de movimientos literarios que generalmente terminan con la palabra ismo, ¿ya? Un ismo se entiende como movimiento, ¿ya? Ahora bien, vamos a la primera mitad del siglo XX y a la segunda mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, aquí fíjense, aquí está el concepto ismo, que era el que yo les decía. Está el parnasianismo, el simbolismo, el modernismo y el vanguardismo. Nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en estos que están aquí, ¿ya? Pero es importante que tengan claro que cronológicamente hablando hubo otros movimientos y como una muy buena línea de tiempo deben recordar que hacia atrás también hubo otros movimientos anteriores, ¿ya? Hasta la actualidad nosotros nos encontramos dentro del movimiento postmodernista en la literatura, ¿ya? Que va a tener unas características que vamos a ver a continuación. Pero antes de ello les voy a dejar un desafío para la próxima clase que va a corresponder a 3 décimas que se van a incluir en su nota del ensayo.
¿Qué ensayo? El que deben entregar la próxima semana, ¿ya? Ahora bien, ¿en qué consiste este desafío? Ustedes van a tener que traer las 3 características más relevantes del parnasianismo, del simbolismo y del modernismo y decirme, ahí me comí una letra, pero es el mayor, ¿cuál es el mayor representante de cada uno de estos movimientos? ¿Ya? Entonces, la próxima clase, al comenzar, aquel estudiante que tenga lista su desafío, nos avisa en el chat y lo hace llegar, por ejemplo, por el WhatsApp o por un mensajito a través de el correo electrónico o simplemente también por el medio del chat, ¿ya? Desafío entonces para la próxima semana, 3 características del parnasianismo, 3 del simbolismo, 3 del modernismo y el mayor representante de cada uno de esos movimientos. Volvamos a lo nuestro. ¿Cuáles son los movimientos que a nosotros nos van a interesar? Como les comentaba recién, lo que nos interesa a nosotros son el posvanguardismo y el posmodernismo. El posvanguardismo va a corresponder a un movimiento literario y poético exclusivo de Hispanoamérica que surge a mediados del siglo XX y que va de la mano con el posmodernismo y es posterior a las vanguardias. Este concepto es importante que lo sepamos porque este concepto tiene relación con la guerra, ¿ya? La vanguardia es lo que comúnmente se conoce dentro de la jerga de guerra o bélico como la carne de cañón, es decir, es la primera línea, es el grupo de avanzada que tiene un ejército y es el primero en recibir, por ejemplo, los disparos en caso de un ataque y es el primero en atacar. El movimiento vanguardista se considera, por decirlo de alguna manera, un movimiento rupturista dentro del proceso literario y artístico. Y grandes representantes dentro de las artes podemos nombrar, por ejemplo, a Salvador Dalí. Y en el caso de Chile podríamos hablar de Mata, ¿ya? Posteriormente viene el posvanguardismo, que es un movimiento literario que también tiene ciertas características rupturistas, pero es de postguerra. Esa es la gran diferencia entre el posvanguardismo y el vanguardismo, que el vanguardismo es de postguerra y el vanguardismo corresponde al periodo previo a la Primera y Segunda Guerra Mundial. El posmodernismo, por otro lado, que es posterior a este, se caracteriza por tener técnicas de carácter narrativo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el posvanguardismo y el posmodernismo? Que el posvanguardismo es generalmente de carácter lírico, mientras que el posmodernismo es de carácter narrativo. Nosotros aquí nos vamos a caracterizar fundamentalmente por la presencia de un narrador de carácter subjetivo, es decir, un narrador en primera persona gramatical, ya que va a relatar por medio de la fragmentación y la paradoja, y que va a surgir con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes me dirán, profesora, pero ¿qué relación va a tener la presencia del narrador subjetivo o en primera persona gramatical dentro de esta situación del contexto histórico? Recuerden que cuando yo a ustedes les decía que era importante que tuvieran claro que el denominado narrador omnisciente, ¿se acuerdan? Era como Dios. El que lo sabía todo. Exactamente, es el que lo sabe todo. Y si yo utilizo el narrador subjetivo, es decir, el narrador en primera persona gramatical, es un narrador que tiene una visión individual de la realidad y en este periodo histórico está directamente relacionado con un concepto propio del existencialismo que se llama nihilismo. Y el nihilismo significa que el hombre dejó de creer en todo y deja de creer en Dios y deja de creer en todo lo que tiene que ver con la religiosidad. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Perdimos el deseo de creer en un ser superior. En este caso, por ejemplo, hay un libro donde Nietzsche dice Dios ha muerto y lo ha matado el hombre. ¿Y cuándo muere Dios? Cuando, por ejemplo, viene la Segunda Guerra Mundial y viene el Holocausto y viene la bomba atómica y todo aquello. Entonces, dentro de la narrativa y de las técnicas narrativas, el uso del narrador en primera persona, es decir, el narrador protagonista o testigo, está vinculado con esta idea del nihilismo. ¿Por qué? Porque es mi visión de la realidad, mi forma de entender la realidad y de cómo yo, de manera individual, la percibo y las... Es lo que vive usted, po. ¿Cómo, mi amor? Lo que usted vive. Exactamente. Muy bien, Jota.
Ahora, respecto al posvanguardismo, vamos a hablar, solamente les voy a comentar de un autor en particular que ustedes deben conocer, que es Nicanor Parra. Él corresponde al movimiento posvanguardista, él es un antipoeta. No es un poeta, es un antipoeta. Y es la característica fundamental que tiene el posvanguardismo. El posvanguardismo fundamentalmente se va a considerar una especie de avance de carácter estético que va a rechazar todo lo clásico, ¿ya? Dentro de lo que nosotros conocemos como poesía, y por otro lado va a buscar disolver el concepto de totalidad. Y por otro lado va a ser sumamente crítico con el contexto. Nosotros lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, este es el clásico artefacto de Nicanor Parra del voy y vuelvo, que nos representa la imagen de Jesucristo que nos dejó. ¿Y qué quiere criticar acá? Oye, después de una tremenda guerra que tuvimos, Dios se bajó de la cruz, o Jesús se bajó de la cruz y nos dejó solos. ¿Sí? Esta es una crítica ya a Dios, a la iglesia, a todo el contexto social. Y por otro lado, dice: no más armas nucleares, basta y sobra con un matamosca. O sea, está poniendo al mismo nivel, irónicamente, ojo, un matamoscas que un arma nuclear, ¿ya? Aquí también entendiéndola dentro del contexto de la Guerra Fría, dentro de un periodo de posguerra, dentro de un contexto donde constantemente estaba la posible amenaza de una guerra nuclear, etc. O sea, este movimiento de la antipoesía y del posvanguardismo está directamente relacionado entonces con un contexto histórico bien especial, un contexto histórico convulsionado que no tiene una creencia religiosa, que no es espiritual, sino que más bien vive el día por temor a que vuelva a acontecer un suceso como el que ya vivieron, que es, en este caso, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ustedes me podrían decir: profesora, pero a Chile no le afectó la Segunda Guerra Mundial, acá no hubo guerra. Puede ser que nosotros no hayamos participado activamente en la Segunda Guerra Mundial, pero sí hubo un efecto económico, un efecto de carácter social, una forma de entender la realidad de manera distinta, que nos llevó a construirnos en lo que somos. No olviden que todo lo que sucede en el mundo también recae en países tan alejados como el nuestro, ¿ya? Ahora bien, respecto al posmodernismo, como yo les decía recién, el posmodernismo está más vinculado con lo narrativo, y en este caso yo tomé a 3 autores. Por un lado, a Isabel Allende, autora chilena de libros como La Casa de los Espíritus. Particularmente tomé La Casa de los Espíritus porque lo quiero vincular con el movimiento del realismo mágico. El realismo mágico es aquel movimiento artístico e incluso tipo de mundo, ya, que existe dentro de la literatura, que se caracteriza fundamentalmente porque todo aquello que parece ser irreal o fantástico es visto de manera cotidiana, ¿ya? Como sucede en el caso de Macondo dentro de 100 años de soledad, o en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, donde algo como el hecho de que una persona pueda ver fantasmas o pueda leer las cartas es visto como algo normal. Que aparezca un espíritu dentro de una casa y que este fantasma me hable no me da miedo. Me da miedo otras cosas, no lo sobrenatural. Y eso también está directamente relacionado con el contexto histórico de la época. El realismo mágico surge en América Latina más o menos en 1960. Que es lo que corresponde al conocido boom latinoamericano y que tiene directa relación con la Revolución Cubana. Ahí la profe Carolita después, si ustedes tienen alguna duda respecto a aquello, ella le puede comentar con mucha mayor profundidad que yo el concepto de Revolución Cubana, pero fundamentalmente tiene relación con esto, ¿ya? El realismo mágico lo que busca en el fondo es mostrar cómo se construye la realidad latinoamericana. La realidad latinoamericana es realismo mágico todos los días. Del momento en que alguien se sube a cantar en la micro o tenemos a Spider-Man bailando en la micro, eso ya es realismo mágico. O en el metro, ¿ya? Eso es realismo mágico. Eso no ocurre en otra parte del mundo, solo ocurre en Chile. Y dentro de la literatura, todos esos sucesos son parte de la cotidianidad. Ejemplo, lo vamos a tener en La Noche de los Muertos, ¿ya? Lo vamos a tener en Las Animitas de la Calle o en Las Animitas de la Carretera, etc. Todo eso es parte del realismo mágico latinoamericano y que se refleja dentro de la literatura.
Por otro lado vamos a tener a Laura Esquivel, que también es una representante de este movimiento del realismo mágico a través del libro Como agua para chocolate. Ojo que elegí estos dos casos porque si ustedes no han leído los libros, tienen la posibilidad de encontrar las películas en internet para que se den cuenta de lo que yo me refiero con realismo mágico y entiendan de cómo se funde la realidad con la fantasía o de estos hechos fantásticos con la realidad, de tal forma que los personajes no se sorprendan de estos sucesos tan extraordinarios que ocurren. En el caso de Como agua para chocolate, es una crítica, por decirlo de alguna manera, a la construcción patriarcal o por decirlo machista que tiene la sociedad mexicana del periodo de la Revolución Mexicana, donde vamos a tener como protagonista a Tita, la hija menor de una señora que es dueña de un tremendo terreno, que tiene la obligación de cuidar a su madre hasta el día que ella se muera, sin derecho a hacer nada más que cuidar a su madre, ¿sí? Y la historia se enlaza a través de recetas de cocina, ¿ya? De la receta, y las recetas de cocina que nos presentan son recetas propias de la cultura mexicana. Entonces, otra característica fundamental del movimiento postmodernista es que también trata de rescatar la cultura propia de cada uno de los países, ¿ya? Y por último, uno que ha estado muy en boga últimamente, que es Pedro Lemebel, que a través del libro Tengo miedo torero, insisto nuevamente que elegí libros de autores que tienen relación con películas que ustedes pueden acceder para que entiendan a lo que me refiero. Pedro Lemebel es un autor chileno que se va a caracterizar fundamentalmente por mostrarnos el otro lado de la sociedad, ese lado medio oculto, ese lado que todos sabemos que existe, pero que tratamos de negar, que es el lado de la prostitución, el lado de la vida de los transexuales, de los homosexuales, ya ese lado de la sociedad que es parte del tabú. ¿Ya? Particularmente Tengo miedo torero nos va a contar la historia de un hombre del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que tiene un romance con un homosexual, ¿ya? Y el título Tengo miedo torero tiene relación fundamentalmente a una canción de mexicana, creo, o española, no lo recuerdo muy bien, que se llama Tengo miedo torero y era la clave que tenían los del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para poder comunicarse entre sí, ¿ya? Bueno, ustedes conocen nuestras formas de conexión, ahí están para que no las olviden. Dentro del Instagram, que lo voy a encerrar acá, en la bio ustedes van a encontrar un link para que puedan encontrar todo el material que hemos hecho con las profesoras, tanto los PowerPoint como las guías, y también una conexión directa a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar las cápsulas y nuestras clases o conferencias grabadas. Eso respecto a lo que tengo que hablar yo. Ya, ahora yo los voy a dejar con la profe Carolita. Ya, si es que tienen alguna consulta o algo que comentar, no olviden que está a disposición de ustedes el chat para que puedan hablar. Acá vamos con la profe Caro ahora. Ahí está, aquí estoy. Muy buenas tardes, muchachos, muchachas. Sí, en esta ocasión a mí me toca ver y abordar lo que sería la música como manifestación cultural. Entonces, la profesora Alicia igual entregó bastante información que nos va a servir mucho para poder también relacionar con lo que yo voy a tratar, que es la música. Entonces, para recordar también lo que estábamos viendo hoy día, que era el tema del objetivo de la clase, que es entonces identificar y analizar lo que sería la relación de las manifestaciones culturales y los movimientos sociales en Chile. En el Chile de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Es decir, en el siglo en el cual nos estamos desenvolviendo actualmente. Entonces, como sabemos que la memoria es un poco frágil, para retroalimentar aquellos contenidos que vimos la clase anterior, tenemos que la profesora Carola, que le está hablando, y la profesora Valentina, que también se encuentra ahí, y la profesora Alicia, abordamos lo que eran el tema de los movimientos sociales. ¿Qué movimientos sociales específicamente? El movimiento estudiantil del año 2006 y del año 2011 respectivamente. Hablamos de dos leyes, que era la LOCE y la LEGE, que estuvieron bastante ahí en la crítica de ese entonces. Hablamos también del contexto político y social del Chile del año 2006 y 2011, y también las principales manifestaciones
que desarrollaron estos dos movimientos estudiantiles. Por su parte, la profesora Valentina abordó lo que era el rol de los medios de comunicación frente al movimiento estudiantil del año 2006 y 2011, y también abordó lo que era el contexto social y cultural en el cual se desenvolvían los jóvenes del año 2006 principalmente, con el Fotolog, el Messenger y todas las redes sociales que en ese entonces existían y que ustedes también participaron en ello. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a lo que sería la música. Y recuerden esta música chilena, esta música del siglo XX, principios también del XXI. Espero también que algunos artistas lo conozcan o hayan escuchado o hayan por ahí oído, para que también puedan familiarizarse con esto. Sin más preámbulos, por tanto, antes de nosotros debemos reconocer y también identificar algunos conceptos como cuáles. Reconocer el que es el movimiento social. ¿Por qué digo reconocer? Porque ya lo hemos abordado anteriormente, pero como les dije, la memoria de repente es un poco frágil y nos tendemos a olvidar. El movimiento social, entonces, ¿qué era? Constituyen expresiones de la vida democrática que se han definido como desafíos colectivos basados en propósitos comunes y solidaridades sociales. Recuerden que vamos a hablar de esta relación entre las manifestaciones culturales y los movimientos sociales. Luego tenemos un concepto que es el neofolclore, que es un género musical que va a estar ligado a la música tradicional folclórica y que había tomado nuevas formas para hacerlas más aceptables a la vida urbana, ¿ya? Y esto también lo vamos a tener que va a estar dándose también en lo que es la primera mitad del siglo XX, y posteriormente va a dar paso a lo que sería la nueva canción chilena, en la cual nos vamos a centrar en la clase de hoy, esta nueva canción chilena. Como dice ahí, esta va a estar basada en la recuperación de la música folclórica. Sus cultores, agregaron factores propios de la música continental y también incorporaron instrumentos y ritmos de toda el área hispanoamericana, que tiene mucha relación también con lo que hablaba recién la profesora Alicia del tema del postmodernismo, que busca de alguna u otra manera rescatar lo que es propio de la cultura. Entonces, en este caso vamos a tener esta nueva canción chilena que está relacionada también con la nueva canción latinoamericana. Y por último teníamos la nueva ola que también va a ser un género musical, pero que esta va a gozar de más popularidad dentro de los jóvenes. ¿Por qué? Porque va a estar ligado a lo que es este ritmo como el rock and roll, y que va a estar muy motivado por lo que serían estos estilos o ritmos que vienen desde Norteamérica. Entonces, la nueva ola, a diferencia de lo que sería el neofolclore o la nueva canción chilena, son estilos muy distintos. La nueva ola vamos a tener todo lo que es el rock and roll, el twist, una onda más norteamericana. En cambio, lo que sería la nueva canción chilena y lo que es el neofolclore, netamente con instrumento y un estilo que es propio, que es más bien de acá de Latinoamérica. Y obviamente la nueva ola va a tener mayor popularidad en los jóvenes, con revistas incluso que van a salir también con todos estos ídolos musicales del momento. Cecilia, a Peter Rock, a ¿quién más? Pollo Fuentes, que van a ser los más destacados. Cecilia, la incomparable. Entonces, nosotros, como les dije, vamos a enfocarnos en lo que es la nueva canción chilena. Pero ¿por qué nombré la nueva ola? Porque mientras también se desarrollaba la nueva canción chilena, teníamos también la nueva ola. Entonces se dan en los contextos muy similares. Tenemos luego lo que sería la música de los 80 y 90 y por último de los años 2000. Pero vuelvo a insistir, si bien vamos a tomar este tipo de música o esta influencia, pero no considero todos los grupos musicales y todos los artistas del momento, solo los más conocidos para que se familiaricen un poquito, ¿ya? Porque quizás más de alguno alguna vez has escuchado algún tema de ellos o lo has oído, o quizás en su familia o vecinos pueden escuchar algunos de estos temas. Por tanto, por favor, profe Alicia, si me puede ayudar con la demás. Hay que contextualizarse, lo mismo que también mencionó la profe Alicia anteriormente, hay que contextualizarse. Y ella habló sobre el tema de las guerras. Si bien obviamente nosotros como país no participamos activamente y directamente, pero profe, sí de alguna u otra manera participamos. De alguna u otra manera también estuvimos... Carolita. Minuto. El Michael dice que tiene malo el net y se le queda muy pegado. Ya. Muchas gracias para considerar. Michael Lima. Se pasó. El internet, sí, tenemos problemas de internet
Muchas gracias, chicas. Aquí no suele pasar. Prosigo entonces. Estábamos hablando del contexto. Entonces la profe Alicia mencionó el tema de las guerras. Yo les decía a ustedes de que el tema de que de alguna u otra manera igual participamos, si bien no directamente, pero sí participamos de alguna u otra manera y tuvimos influencias de estas guerras. Principalmente, ¿en qué guerra nos vamos a enfocar? Si hablamos, por ejemplo, de la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo a lo que estamos proyectando en pantalla, sería la Guerra Fría, ¿ya? En este contexto tenemos a lo que es Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Augusto Pinochet. Estos tres gobiernos los vamos a tener dentro de lo que sería esta Guerra Fría. Entonces vamos a tener a Eduardo Frei Montalva, padre, porque si se dan cuenta hay dos a Eduardo Frei. Eduardo Frei Montalva entonces vamos a tener en 1964 y 1970. Él va a gobernar en ese periodo de tiempo. Y su lema, como dice ahí, revolución en libertad. Esto lo vimos en tercero medio, así que espero que se recuerden un poco. Teníamos revolución en libertad y teníamos tanto con Eduardo Frei Montalva como con Salvador Allende lo que se conoció como la reforma agraria. Y luego tenemos entonces la unidad popular entre los años 1970 hasta 1973. Y posteriormente tendríamos lo que es el régimen militar entre 1973 a 1990. Por tanto, esos tres están dentro de lo que sería la Guerra Fría. Ahora ustedes podrían decir, pero profe, ¿qué relación tiene la Guerra Fría con la música y qué sé yo? Tiene mucha relación, porque la nueva canción chilena, sus temas, van a estar basados de alguna u otra manera con las temáticas y con las problemáticas que surgen con la Guerra Fría. De hecho, la profesora Alicia habló sobre la Revolución Cubana y de ahí también lo voy a abordar con la nueva canción chilena. Y por tanto, lo que sería, por ejemplo, los años 80, que también lo vamos a tener con Augusto Pinochet, y posteriormente ya en los años 90 y los años 2000, cuando tenemos este regreso de la democracia, otros estilos musicales, otros ritmos y otra letra también, que la letra tiene relación con el contexto social y el contexto político que vamos a tener en Chile. Tiene mucha relación con eso. Y recuerden lo que escribió también la profe Alicia en pantalla, el tema de Nicanor Parra, un cosito importante. Y como también mencionó ahí el tema del MBL, el tema del Frente Patriótico Manuel Rodríguez nace dentro de lo que es este contexto del régimen militar, para que también lo traten de relacionar. No sé si ahí también surgen dudas para que después lo vayan escribiendo en el chat las preguntas que quieran realizar. Todas son sus dudas, por favor. Los leo. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Por tanto, nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la nueva canción chilena. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque la nueva canción chilena va a estar muy relacionada con lo que es también la situación política y social de Chile de ese entonces. Principalmente, obviamente, la nueva canción chilena va a estar ligada hacia un sector político de lo que es la historia de Chile. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de hacia qué sector político va a estar ligado, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Por tanto, como está escribiendo la profe Alicia, vamos a tener dos fases, hacia 1965 y hacia 1969, en donde vamos a tener que la nueva canción chilena va a estar desarrollándose dentro de lo que sería el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y luego entre 1970 y 1973 con el señor Salvador Allende. Y es ahí, entre 1970 y 1973, cuando vamos a tener que la nueva canción chilena se va a vincular con lo que sería la campaña de la Unidad Popular, y obviamente ya cuando está en el gobierno está ligada a ello. Entonces, por favor, si me acompaña a la otra diapositiva, habíamos hablado del neofolclor. Este neofolclor que sería como el antecesor de lo que es la nueva canción chilena. Y ahí destacan lo que tenemos como estas cantoras de Chile, que ellas, como Violeta Parra, Margot Loyola, y también tenemos a Héctor Pavés, ellos van a ser los que de alguna u otra manera van a rescatar lo que es el folclore de Chile. Y principalmente destaca lo que es Violeta Parra y Margot Loyola, porque ellas van a investigar estas raíces, estos orígenes, lo que es el folclore. Entonces, más allá de tan solo cantar, también se destacan en lo que es la investigación. De hecho, Violeta Parra recorrió prácticamente todo Chile buscando los cantores de nuestro país para realmente inspirarse en sus letras. Y también tenemos que, como les dije recién y como mencionó la profe Alicia, Nicanor Parra, este antipoeta, es hermano de Violeta Parra.
que también ayudó en la redacción de las letras de las canciones de Violeta Parra. Entonces vamos a ver ahí que también tienen una relación, lo que habló la profesora Alicia y lo que estoy hablando yo con esto, lo que es la música. Todo está relacionado, muchachos y muchachas. Por favor, para proseguir, luego tenemos lo que es ya en sí la nueva canción chilena. Y esta nueva canción chilena, como dice acá, trataba de exponer en sus canciones la realidad social que vivían los sectores más populares. Entonces, sus canciones van a reflejar de alguna u otra manera la vida de la mujer, del estudiante, del niño, del obrero. Y también se va a reflejar mucho lo que son, o es la vida, mejor dicho, de los mineros. Y otro dato importante, el tema de la nueva canción chilena, si bien obviamente se va a dedicar a cantar, pero también la idea es, de alguna u otra manera, concientizar a la población, al grupo popular, concientizar al obrero, al estudiante, a la mujer, y por eso mismo también, como les dije anteriormente, ellos van a estar muy ligados a lo que es la tendencia política de izquierda. Por algo, como les dije anteriormente, se van a unir a lo que es la Unidad Popular y también van a estar militando partidos políticos de izquierda. Ahora bien, por eso mismo también la nueva ola que se da dentro del mismo contexto es más popular entre los jóvenes, porque la nueva ola no te habla en sí de lo que es el tema de la situación política y social, sino que más bien la nueva ola que habla cosas que le interesaban más a los jóvenes en el momento, el tema del romance, la moda, pero... Disculpe, profe. Las peras maduras. La nueva canción chilena es totalmente distinta. La nueva canción chilena tiene un contenido social y político. Y, como también menciona la profe Alicia anteriormente, aborda lo que también es el tema de la Guerra Fría. Tenemos canciones que, por ejemplo, se le hace a Ernesto Che Guevara, que está relacionado con lo que es también el tema de las guerrillas dentro de Latinoamérica. Y también abordan temas que van relacionados a lo que es la Revolución Cubana y también a esta guerra de Vietnam, como El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, que es una canción muy conocida que también se dio a conocer bastante el año pasado con el estallido social. Entonces tenemos que se enfoca también dentro de lo que es el contexto histórico del periodo, esta Guerra Fría. Por favor, profe Alicia, si me puede ayudar. Y nuevamente tenemos a estos cantores, a estos autores y a estos cantantes que vamos a tener, como lo es Ángel Parra e Isabel Parra. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los hijos de Violeta Parra. Y ellos se van a hacer también conocidos y van a ser muy destacados dentro de lo que es la nueva canción chilena, porque ellos van a crear lo que es la Peña de los Parras. ¿Por qué? Es importante esto, porque la nueva canción chilena se va a dar principalmente, cuál va a ser el escenario de la nueva canción chilena, las peñas y los recintos universitarios. Y van a haber muy pocas sellos discográficos que van a querer grabar canciones de ellos. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Por el tema político y el tema social que abordan. Pero en ese mismo tiempo, lo que es el Partido Comunista o las Juventudes Comunistas van a crear una discoteca del cantar popular, que ahí esa va a ser como el sello que va a comenzar entonces a grabar las canciones de la mayor parte de los cantantes y grupos de la nueva canción chilena. Por eso les decía yo que van a estar muy ligados a esta parte política de la historia de Chile. Tenemos entonces a Ángel Parra, Isabel Parra y también a Víctor Jara, que como les dije, se dan o nacen dentro de lo que es esta peña de los Parra. Por favor, profe Alicia. Y luego tenemos grupos. Y tenemos también al señor Patricio Mans, que también no tan solo cantaba, sino que también era quien redactaba. Entonces, de hecho, hoy en día también se ha hablado mucho de él, porque no ha tenido como un reconocimiento en sí. Y tenemos también lo que es Inti Illimani y Quilapayún, que van a ser estos grupos que también se van a dar dentro de lo que es este contexto de la nueva canción chilena. Y por lo mismo, estos mismos grupos lo vamos a tener, como les dije anteriormente, ligados a lo que es la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Por favor, profe Alicia, si me puede ayudar con la siguiente diapositiva. Y acá tenemos lo que es el tema de Víctor Jara, que tiene relación con la reforma agraria. Reforma agraria que lo vimos el año pasado, pero que se recuerdan un poco. Teníamos a Jorge Alessandri,
Luego tenemos a Eduardo Frei Montalva y luego, por último, al señor Salvador Allende, que estos 3 presidentes que le acabo de nombrar fueron los que desarrollaron la reforma agraria. Pero tenemos que con Salvador Allende se radicalizó un poco más el tema. Y por eso mismo en esta canción de Víctor Jara que dice A desalambrar, dice: yo pregunto a los presentes, que está destacando la profe, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Después dice: yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted. ¿Quién lo tiene la profe? ¿Vale? De fondo nomás. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Esto es lo que estaba escribiendo la profesora Alicia, lo dejó marcado, que si las manos son nuestras. Entonces vamos a tener, como puso la profe Alicia ahí, estos 3 presidentes que le acabo de decir yo a ustedes: Jorge Alessandri, que es quien inicia esta reforma, Eduardo Frei Montalva y por último el señor Salvador Allende. Entonces vamos a tener estos 3 presidentes, pero vemos que con Salvador Allende se radicaliza este tema de la reforma agraria y se ve reflejado claramente en la canción A desalambrar, que habla entonces de que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Una forma como de decir que esta tierra es para quien la trabaja, como decía también Eduardo Frei Montalva en su momento. Luego entonces, por favor, profe, si me puede ayudar. Y acá está lo que les mencionaba yo a ustedes con el tema ya cuando se relacionan con la Unidad Popular. Y el eslogan de esta campaña era: no hay revolución sin canciones. Cantamos a la mujer, al obrero, al campesino y al estudiante. Y ahí vamos a tener a varios cantantes y grupos de la nueva canción chilena que van a estar ligados con lo que es la nueva, con la Unidad Popular, perdón. Y por favor, profe Alicia, que acá yo también les puse un extracto que es el Venceremos. Si se dan cuenta, es muy ligado a la tendencia política de izquierda, que es de 1970 y que habla en sí de la campaña de la Unidad Popular. Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la Unidad Popular. Campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar. Consabiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la Unidad Popular vencedora. Entonces, como vemos, también vamos a tener que la nueva canción chilena va a estar ligada a ello y también a lo que sería posteriormente, como les puse por ahí, no sé si está en la otra diapositiva, a Tevito TV, que es la mascota del canal nacional, que sería como TVN hoy en día, y Tevito TV es un perrito, como aparece ahí, que era quien representaba a la TV chilena o a esta TV estatal, y la canción que tenía era Charagua. Que recién faltaba mientras tanto. La de Tevito es esta, una de las cosas más importantes. Tevito de Chinchín, ¿ya? Y bueno, después de cuando viene el golpe de Estado, lamentablemente Tevito sale de la televisión, pero más o menos en el año 2010 vuelve o antes, vuelve a la televisión a través de un programa que recuerda programas antiguos de la tele, y él parte haciéndolo, pero ya no es el Blanco y Negro, sino ya en color, ¿ya? ¿Y por qué también se menciona esto? Porque también esa canción Charagua fue hecha por Víctor Jara, de la nueva canción chilena, Unidad Popular, canal estatal, entonces tienen que relacionar todo ello. Y como dice la preferencia, ya hasta 1973, con el golpe de Estado, Tevito sale de la televisión. ¿Por qué? Porque era algo que representaba de alguna u otra manera a la Unidad Popular también. Por favor, profe Alicia, si me puede ayudar. Y ahora nos vamos a los 80, 90, 2000. Yo te pongo música de fondo nomás. Los 80 lo más representativo. Tenemos entonces a los prisioneros. Aquí vamos a tener a los prisioneros y el baile de los que sobran, que también fue muy escuchado el año pasado con el estallido social. Este baile de los que sobra del año 1986, por si acaso. Entonces habla, como dice acá, de un poco lo que es la desigualdad, sobre todo lo que es el tema de la educación. Es otra noche va a poner el J. Ahí estamos. The next one.
Vamos a ir pagándole la... Una salva. Justo la terminamos que no tenía... Ya, sí, todavía no llega, así que hay para rato. ¿Cuál es la que viene? ¿Podemos avanzar a la otra? La industria. ¿Te acuerdas que la industria? Como la Vale está con la música, por eso. No quería cortarle la inspiración. Luego tenemos lo que son la... Ahí conozco unos cuentos, pone el Juan, perdón. Luego tenemos lo que son las industrias, también de los prisioneros, año 1986, como dice acá, cuando vino la miseria, a los echaron les dijeron que no vuelvan más, los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias, muevan las industrias. Se habla también cuando una cantidad de obreros quedan cesados. Perdón, le estoy bajando, suena muy perfecta. Las industrias. Ay, que me gusta mucho esa canción. Las industrias. Ay, ya. Perdón. Y luego tenemos ya lo que serían los años 90. En los años 90 ya tenemos distintos ritmos, si se dan cuenta, música, la nueva canción chilena, perdón, folclore. Tenemos bastante el tema del folclore, pero ya tenemos los años 80, 90 que ya van cambiando los estilos y los ritmos. Tenemos, por ejemplo, Prisioneros, tenemos rock, tenemos, por ejemplo, en los 90, Corazones Rojos, que es también una canción que hasta el día de hoy sigue muy vigente de acuerdo a lo que es la situación social y la situación de la mujer. Y también el J lo tiene ahí. Muy bien, señor Juan. Muy buen repertorio. Tiro de Gracia, con El Fuego Verdadero y Sueños. Maquisa con La Rosa de los Vientos, acá donde tenemos Anita Tijoux. Luego tenemos Juan, de Lo Miserable y Cristales Santos. ¿Qué puso la próxima de Es que es muy buena esa canción. Esa es la de La Rosa de los Vientos, chicos, si acaso, porque es que no lo conocen. Es de Maquisa, lo que pasa es que ahí estaba Anita Tijoux antes de que fuese solista. En ese tiempo la Anita Tijoux era la voz de la niña de los pilares. Sí, la niña de los pulentos. ¿Ven? De hecho, Ahora si no podemos escuchar toda la canción. cantó la canción de los pulantes. Sí, pues. Así que sí, ¿cómo es la canción? ¿Sigo? Ya, sí, dale. Si usted dice, yo pongo Luego pausa. tenemos, ya es el año 2000, acá yo puse solamente algunos nombres y algunas canciones de esos artistas porque son demasiados. Entonces puse, por ejemplo, lo que es Arte Elegante con la canción Bendición, que tiene relación también un poco con lo que es la situación actual. Los Vázquez con Basta, que es una canción que nace producto de lo que es el tema del movimiento estudiantil del año 2011. Tenemos a Anita Tijoux, de la cual estábamos hablando recién, con Choc, que también nace con el tema del movimiento estudiantil del 2011, el Cacerolazo, que nació a raíz de lo que fue el estallido social del año pasado, y también ya como en una onda de trova, por decirlo así, vamos a tener a Nano Stern, Manuel García, Evelyn Cornejo, Ángelo Escobar, Edgar Malebrán, Camila Moreno, Casquivano y muchos más. Y por otro estilo, que sería ya como más rap, hip hop, que sería Subverso, Portavoz. Y obviamente existen muchos más, pero estos son como una recopilación pequeña de lo que serían estos estilos. Entonces, si se dan cuenta, a medida que van pasando los años, los ritmos, los estilos van cambiando. Ojo ahí. Hemos cambiado todo. Bueno, en honor a la hora, digo yo. Sí. ¿O seguimos? Porque recuerden, ¿De cuánto se llama? De Anita Tijoux. Vamos con Sí. la otra y... Ay, perdón. De Combo Guitarra. Sí, de Juana Fe. Espérame, que perdí yo algo. De Juana Fe. Déjame encontrar lo que yo perdí. Dame un minuto. Los estilos de música que se van mostrando a medida que van avanzando el tiempo no solamente se dirigen a algo establecido X. Por ejemplo, podemos encontrar grupos de música que fueron siempre relacionados a otro estilo, a la pachanga, al ritmo, a la música, a la fiesta, ¿cierto? Pero no necesariamente, comillas, estaban relacionados a algo que tenga que ver con manifestaciones, pero si se dan cuenta, no es tan así. Sí están ligados a los movimientos, están ligados a la realidad social, y eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes comprendan.
no lo escuché. Necesitamos todavía ¿cuánto se llama? Se me pegó el computador. Voy a leer un extracto de la parte de esa canción para que puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de la música en sí. Dice: con sus mentiras llenándonos de miedo, haciendo de esta tierra un cementerio, con sus empresas de muerte, sembrando semillas de destrucción. Vamos con fuerza para la calle, fuego en las barricadas y que el bombo no pare. ¿Qué nos trata de decir entonces música? ¿Qué nos trata de decir entonces ese tipo de letras, cierto? ¿Serán algo premonitorio? ¿Qué nos quieren decir? ¿Nos están pidiendo algo? ¿Nos están haciendo visibilizar cosas? Y la otra es la canción de los Vázquez, que esta nació en el 2011. Ay, esa no la tengo acá, espérame, no sé. ¿Qué pasa? Antes de que se ponga la canción, el fondo es entender que los Vázquez siempre tranquilo, relax. Que los Vázquez siempre todo el mundo lo ha visto como una canción de pop cebolla, ¿era, creo? Sí, pop cebolla. Pop cebolla, sí. Uno no se lo imagina básicamente explicando o tratando de manifestar o tratar de decir algo, ¿cierto? Siempre nos imaginamos a los Vázquez, aquí vienen los Vázquez, todo con música muy suave o de llanto o de tristezas o para pasar el día, ¿cierto? Pero muchas veces no solamente hablan de eso, sino va más allá. Dicen algo. Y es la música que ha ido avanzando con este tiempo. Si ustedes se fijan de la música de 1970 a la música del 2011, esto también es música que dice, ¿cierto? Esta canción se llama Va sube, no da tregua. Los que son pobres son más pobres y los ricos más ricos. La miseria esa es la condena por girar. Tenemos que cambiar, no puede seguir así. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Algo les dice, suena, ¿cierto? Arriba la letra ahí. Para que puedan escuchar. Eso que todo va más allá va en el fondo a explicar entonces la música y cómo la música puede ser parte de estos movimientos sociales y cómo representan a parte de la sociedad. Estamos ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, vamos a instaurar con las profesoras una nueva modalidad para que puedan ir participando dentro de la clase, y es el ticket de salida. El ticket de salida busca fundamentalmente que ustedes puedan responder 2 preguntas en el chat, y esto a ustedes les va a entregar una bonificación cuando terminemos este proceso, ¿ya? Por lo tanto, las instrucciones son: responde las siguientes preguntas en el chat y solo podrán abandonar la sala cuando respondan las 2 preguntas, ¿ya? Solo en el chat no se puede... No, la idea es que queden en el chat, Jotita de mi corazón. Está bien. Ahora, ¿cuáles son las 2 preguntas? La primera dice: explica la relación entre contexto histórico y literatura. Y por último, ¿ha sido la música y su contenido una forma de expresar el pensamiento político de las diversas décadas del último siglo? ¿Por qué? A partir de ahora, queridos y queridas estudiantes, tienen 3 minutos. Vamos a dándoles apoyo mientras tanto. Recuerden relacionar las respuestas en el chat, o sea, las preguntas. Las preguntas en el chat te las escribo. Eco, por favor, para no estar saliendo y volviendo acá rato. Sí. Thank you. Gracias. La pregunta tiene relación con lo que habíamos mencionado anteriormente, de la relación de los contextos, sobre todo el contexto histórico y, como dice ahí, y la literatura. Cómo el contexto histórico de alguna u otra manera influye en la literatura. Y la segunda, ¿ha sido la música y su contenido una forma de expresar el pensamiento político de las diversas décadas del último siglo? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que la nueva canción chilena, como habíamos dicho anteriormente, estaba muy ligada a un sector político de ese entonces. Pero ¿qué pasa después hacia el siglo XXI? Demuestran una tendencia política en sí. Por ejemplo, los Vázquez, Choc,
como decían recién las canciones. El contexto histórico te permite. El Daniel dice que te permite entender la mejor forma el trasfondo de una obra, ya sea una crítica o un reflejo de una realidad decadente. Muy bien. Bien. Maravilloso. Hoy me olvidé poner el otro signo de pregunta. Perdón. Ahí están las preguntas escritas en el chat para los que no lo alcanzan a ver o para no poder estar saliendo y entrando, para que las sigan y las contesten. Recuerden que además a final de la clase deben poner presente, pero cuando nosotros les digamos. Sí, porque todos Vamos, y todas tienen que responder la pregunta para Todos. recién ir saliendo. Los 14 hay, ¿cierto? 14, 13. Entonces, por ejemplo, ¿existe relación entre el contexto histórico y la literatura? ¿Lo que estaba pasando en ese momento se ve reflejada en la literatura? ¿Se ve o no? ¿Lo podemos observar? La relación entre el contexto histórico y la literatura es que la literatura necesita un contexto para ser entendido y así ser llevado a cabo, quizá. ¿Sí? Bien. Sí, Bien. está bien, Carlita. Bien. La Carla Sapiain. Muy bien. Sí. La música y su contenido sí influye en la forma de expresarse. Ay, no se puede explicar. Me imagino que muy de esos 2 años, ¿cómo explicarlo? Ay, profe, si usted sabe lo que le quiero decir. Me lo imaginé, mi niña hermosa. Ay, profe. Se me vino su carita. Pajarito del señor, ¿no? Y la otra, si la música ha sido y su contenido una forma de expresar. ¿Creen ustedes entonces que es una forma de expresar? Después Daniel dice, se puede decir en cuanto a la música que sí tienen cierta relación en algunos casos, entre otros simplemente es una suma o una crítica social política. Muy bien. Sí, muy Sin bien. necesidad de formar parte de una tendencia política, por decirlo así. Es un apoyo a una construcción de la sociedad sin tendencia política. Muy bien. Bien, Súper bien. excelente. Súper bien, Daniel. Porque claro, como decíamos recién, tenemos que con la nueva canción chilena hay una tendencia política muy marcada, pero luego tenemos que ya hacia el siglo XXI, si bien existe obviamente un mensaje político, pero no demuestra si forma parte de alguna tendencia política en sí. Pero ¿se entiende que el contexto histórico te muestra la época en la que está así todo? Sí, pero ¿esto tiene alguna relación con la literatura? Esa es la pregunta. Claro, el contexto sí, es la época en la que estás situado, pero ¿qué relación tiene? ¿Que existe o no? Que sí, po. ¿Qué es eso? Juan dice, y lo de la música sí influye ya que es el pensamiento de la gente, hecho música y te hace entender más fácil, súper bien. Sí, sí. El arte nos hace entender las cosas de una manera diferente y mucho más rápido. La Pía. El contexto histórico te dice el entorno del tiempo y la literatura expresa el contexto en el cual el autor se encuentra. También. Bien. La Casi música es sí es una forma de expresar. Perdón, dale más créditos, dele. Ya que el cantante trata de expresar su opinión de lo que piensa. Bien. Exacto. Bien, excelente. Muy bien. Y el envidioso del J puso copiar y pegar. No, qué envidioso. Jota. Ay, J. A mí me Exacto. falta gente, según yo, que me conteste. Sí, Falta Carlito Ramón, me falta la Karen, la que Tania, me le falta el Brandon, Daniel, el Diego, Brandon, Karen, Patricio, Patricio. el Rafa. Bien, Ahí viene Rafa. Rafa. Me está respondiendo. Justo. La Tania Lovera también. El Rafa dice, la relación que tienen es que el contexto histórico influye en la literatura porque lo que está pasando se ve reflejado en los textos y en las opiniones que se expresan. Bien. Y la música, sí tiene mucho que ver la música para poder expresarse. Y creo que la música es necesaria para tener una especie de himno para poder llegar a más personas. Y a través de estos himnos poder expresarlo lo que se piensa. Oh, muy bien. Excelente respuesta, Rafa. Muy bien. Toda la razón. Al final la gente toma ciertas canciones como un himno que te representan, ¿cierto? Como lo que pasó con la canción de los prisioneros, que después se escuchaba hasta en Colombia para sus manifestaciones. Sí. Y eso es súper importante, porque como dijo, y la palabra está muy bien utilizada, la palabra himno. Utiliza esta especie de himno para llegar a más personas. Súper, muy bien. Y volvemos a hablar también de los ritmos. O sea, tenemos por una parte hip hop, tenemos por otra parte cumbia, tenemos por otra parte música más folclórica. O sea, llegan a todo el tipo de público.
La Carlita dice, la música y su contenido sí ha sido una forma de expresar el pensamiento ciudadano, porque lo que una persona no puede decir o quizás es escuchado puede ser expresado en una canción con una letra que identificará a todos y será un método de manifestación. Muy bien. Yo los amo. Súper, no, está súper bien. Súper bien, chicos. Excelente. Bien. Me falta el Brandon también que me dé alguna respuesta. Daniel Vélez. La relación entre el contexto histórico y la literatura es la parte esencial para el contexto histórico, ya que de ahí podemos comprender mejor. Claro, podemos comprender mejor, pero ¿qué podemos comprender mejor, Dani? Lo que está pasando en ese minuto, lo que ya pasó, lo que pasará, lo que está pasando en el país o en el mundo. Exacto. Bien. Que recuerden que lo que pasaba allá podía, de alguna u otra manera también, nos caía la ola. Muy Exacto. bien sus respuestas, chiquillos, de verdad. Muy bien. Muy bien. Sí. Chicos, los que no contestaron hoy, ¿Cuál es la segunda pregunta? Pone Daniel. Falta la música. Acá arriba te la copio y te la pego, Dani. los que no han contestado sienten que no. A ver, para comprender todo más fácil y ya que todo escuchar música. Sí, Sí. es verdad. De hecho, esta canción es un poco trap, por decirlo así, pero no lo quisimos poner porque el vocabulario era demasiado Sí, no. subido de tono. Como que claramente ustedes no escuchan esas cosas. Oh, Mira, Pablito Chile, Chili. ¿Alguien más se quiere hacer presente con alguna respuesta? Es su momento. O, como dijo la profesora Alicia, eso lo iba a decir usted. que era lo que se relacionan porque necesitan los personajes, quienes son los que hacen posible, los que son Determinados sucesos, fechas y hechos históricos que han infectado la afectado, historia. era la idea, era Afectado, sí, no estaba tratando de buscar cuál era, en la cual siempre se está reflejada en la música, lo que sienten, creen y sus experiencias. Muy bien, Bien. hizo como una sola respuesta, ¿qué tal? pero está bien, súper bien. Súper buena, bien Karen, porque hizo una sola respuesta de ambas y Bien. las relacionó muy bien. Bueno, los que no se sientan preparados para poder responderla hoy, voy a subir el Power a los grupos de WhatsApp para que la puedan responder, pero la tienen que traer lista en la próxima clase. Exacto. Ya, chicos. Recuerden que la próxima clase es la entrega del producto, no se vayan a olvidar. Sí, La otra semana. no olvide, la próxima semana tienen